Señor esté con usted. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la aparición a la orilla del lago, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos llegando ya a las puertas de Pentecostés, a la celebración a la que nos hemos venido preparando durante toda esta Pascua. Y nos han venido acompañando el Evangelio de Juan y el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que de pronto confluyen aquí al final dos personajes que marcan la historia de la Iglesia de una manera singular, marcan nuestra tradición apostólica de una manera singular: Pablo y Pedro, Pedro y Pablo. Ambos confluirán en Roma, donde Pablo morirá decapitado y Pedro crucificado. Y si nosotros prestamos atención al texto que hoy el Evangelio nos presenta, que es el Evangelio según San Juan en su capítulo 21, los versículos del 15 al 19, nos relata esa escena que por un lado parecería como muy tierna de parte de Jesús, muy delicada de parte de Jesús, quien interpela a su apóstol, a quien él eligió, a quien lo sacó de la barca y las redes, al que llevó consigo durante 3 años, al que lo expuso también al escándalo de la cruz, al que le permitió aquella triple negación. A ese mismo apóstol Jesús le pregunta: ¿me amas? Y le advierte Jesús después de la respuesta a Pedro: Pedro, llegará un momento en que ya no irás donde quieras, sino que otros te llevarán. Pero igualmente sígueme, dice ahora Jesús al final. Y le vemos a Pablo en la primera lectura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, del 13 al 21. Pablo está preso. Y parecería que Pablo, y así como Dios le anuncia a Pedro, al final irán donde ellos no quieran. O en verdad, queriendo ir allí donde el Señor les lleva, todo les será ocasión para dar testimonio de la fe. Porque podríamos decir, mirando el final de la vida de Pablo, va a Roma para morir decapitado, Pedro va a Roma para morir crucificado. Y ni siquiera eso
fue capaz de callar el testimonio de Pedro y de Pablo. Ni la cruz escondió el testimonio, ni la espada el testimonio de Pablo. Pedro, con su muerte, va a testificar su vida, y Pablo con su muerte lo mismo. ¿Qué podemos ver nosotros aquí? Lo que decía Pablo cuando estos días meditábamos el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles: voy como encadenado por el Espíritu, y sé que donde vaya me esperarán más cadenas y sufrimientos, pero todo lo hago con tal de completar mi misión. Y entonces vemos en Pedro y en Pablo dos exponentes de la acción del Espíritu. El Espíritu no te librará del combate, te prepara para él. El Espíritu no te libra de la cruz, te prepara para ella. El Espíritu te prepara para la gran victoria, que es la victoria de la fe en Jesucristo en tu vida. Por eso San Pablo va a decir en la carta a los Romanos que la victoria del hombre está en la fe en Cristo. Esa es la victoria sobre el enemigo, no como la interpretan a veces nuestros hermanos separados. Una fe que no necesariamente es testificada con las obras. No. La fe en Cristo o es testificada con la vida o no es auténtica. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y entonces podemos contemplar en Pedro, ese que le dice a Jesús: tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Y podemos contemplar en Pablo, que como preso es llevado a Roma, de qué manera el Espíritu puede ir consumando su obra en aquellos que se dejan conducir por él. No menos que en el tiempo de Pablo y Pedro, nosotros también. Cuando meditemos este texto del Evangelio de Juan y sientas que Jesús te lo pregunta: ¿me amas? Y sientas que tal vez con temor o con vergüenza le digas al Señor: Señor, sabes mi prontuario, sabes mi currículum vitae, conoces mi vida, sabes lo que tengo y lo que soy, y lo que no tengo y no soy. Y yo me atrevo a decirle al Señor: Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor que se atreva otra vez a decirte: sígueme, si no te llamo porque eres bueno, sino porque yo te garantizo que mi gracia te hará triunfar. Y esa es la certeza de Pablo y Pedro. Triunfó en su corazón la gracia, y luego va a triunfar también cuando den el testimonio de su vida. Queridos hermanos, hoy Jesús no nos pide menos que a Pedro y a Pablo. Que el Espíritu nos encadene a la suerte del Evangelio. Si Dios es rechazado, que nosotros cobardemente no nos escondamos detrás de una supuesta comodidad o una supuesta tolerancia contra un mundo que se jacta de poder sacarlo a Dios del medio. No, ya no. A partir de este Pentecostés, siguiendo el ejemplo del fundamento de nuestra fe que está también en los apóstoles, miremos nosotros la suerte que nos toque por el Evangelio como un honor. Y recordemos que el Espíritu no nos privará del combate, sino que nos prepara para él. Que el Espíritu no nos libra de la cruz, sino que nos prepara para ella. Con Pablo y Pedro caminemos, ciertos de este camino de ser católicos, y seamos orgullosos de serlo, con ese honor que da la verdad y el bien, no porque lo merecimos, sino porque Dios nos lo ha regalado. Decir que soy católico y no decirlo en voz baja, como que tengo miedo que se me rían, que soy católico, que me confieso, que voy a misa seguido, que quiero vivir el Evangelio, que rechazo todo lo que sea de la mentira, de la injusticia, que rechazo todo aquello que no sea inspirado en el Evangelio. Digámoslo. Nos precede el martirio de Pablo y el martirio de Pedro, que como atados por el Espíritu dieron el máximo testimonio de su fe. Que nos animen a nosotros en esta comunidad a dar los frutos maduros
esos que puede recoger el Espíritu cuando encuentra disponible las almas. Con la Santísima Virgen hemos permanecido en oración estos 9 días, mañana entramos en el último, obedientes a Jesús, que nos ha invitado a permanecer en la iglesia para orar. Hoy nuevamente a la Virgen nos dirigimos con confianza y con ella seguimos implorando el don del Espíritu Santo. Con María escuchamos que Jesús nos dice: me amas, y yo la miro a la Virgen, y la Virgen, ¿qué me dice? Ánimo, yo estoy contigo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Decile que sí a mi hijo. Estoy a tu favor, soy tu auxiliadora, estoy caminando contigo. Esta noche, cuando recemos este texto, escuchémosle a Jesús y miremosle a la Virgen. Probablemente se sonreirán él y ella, porque saben de lo que soy capaz, no por mi fuerza, sino por la gracia del Espíritu, por el auxilio de ellos. Tengamos certeza de eso, que la auxiliadora estará a nuestro favor, y que mañana, cuando celebremos las vigilias, la misa de vigilia de Pentecostés, como en el cenáculo, ella estará por nosotros intercediendo, con nosotros orando. Permanezcamos en oración, acojamos la palabra y meditémosla en nuestro corazón, y dejémosle al Espíritu conducirnos, atados como cadenas a su designio, para que, como Pedro y Pablo, también honremos el nombre de católicos con el testimonio de nuestra vida, tal vez muy lejos de lo que Pablo y Pedro fueron, pero honrados de poder estar en sus mismas filas, pelear sus mismas batallas y morir por el mismo amor. Que así sea.